Bueno, esto. Gracias Muchas por el lugar. gracias. Bueno, y finalmente vamos con Rosario, una compatriota de nosotros. Muchas gracias y un placer estar con todas ustedes en este importante tema. Pues yo soy educadora, he sido maestra de primaria hasta la universidad y también de grupos fuera de la academia, es decir, de sectores populares, formada en esa escuela de la educación liberadora y popular. Y bueno, mi formación académica es historiadora, pero también soy educadora sexual. Desde la educación sexual, con perspectiva de igualdad de género, valga decirlo, pues he incursionado tanto en la docencia, en facultades de educación preescolar, como en la investigación, asesorando tesis de grado, y en la escritura de algunos textos escolares para niños y niñas, como alguno que se llamó Mi cuerpo es lindo, que fue bastante conocido no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en un momento en el que aquí era completamente prohibido hablar de educación sexual. Entonces fue un logro. Yo creo que estas cosas suben y bajan, van y vienen. Hay momentos de mucha mayor represión y otros momentos más abiertos a la educación sexual. Hoy en día estoy trabajando con la Alcaldía de Medellín en la Secretaría de las Mujeres y me encargo de una cuestión muy interesante que es la transversalización del enfoque de género en los proyectos que tienen que ver con educación. Entonces, si bien tiene que implementarlo la Secretaría de Educación, la Secretaría de las Mujeres acompañamos a la Secretaría de Educación para que logre la implementación de este enfoque, especialmente en sus planes, en sus programas, en sus proyectos y en los PEI, que se llaman aquí los planes educativos institucionales, y en la formación de docentes para que logren hacerlo. Muchas gracias. Dejémoslo ahí, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este espacio. Vamos a estar pasando la lista de asistencia. Muy importante que se registren para poderles dar el certificado de participación a este evento. Como les expliqué ahorita, entonces la dinámica que vamos a tener es que vamos a tener 3 presentaciones, cada una de 20 minuticos, y una vez terminamos esas presentaciones, vamos entonces a abrir el espacio para preguntas. Ustedes me pueden ir haciendo las preguntas en el chat, yo las voy estructurando y ya organizamos entonces el espacio. Entonces a todos, todas y todos bienvenidos a este espacio, que lo que busca es generar un diálogo para reflexionar frente a las expectativas, las perspectivas de género en la educación infantil, las implicaciones que tienen esto en las propuestas educativas y en el empoderamiento de nuestras niñas en esa construcción de su identidad. Sabemos que lograr la igualdad de género y promover la autonomía es una de las metas, los retos que tenemos, y por eso la importancia de este espacio para poder entre todos construir en esta sociedad. Entonces vamos a dar el inicio a nuestra primer participante, ella es Lucía Franco, que ya se presentó y nos va a hablar un poco frente al juego como una apuesta institucional en la construcción de la igualdad de género. Lucía, bienvenida y puedes empezar a presentar. Buenísimo. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos los que no estaban antes. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Nathalie y al equipo de coordinación y organización de este panel por la invitación. En segundo lugar, decir que estoy muy orgullosa de compartir con las compañeras Elisa y Rosario de este diálogo y los participantes que están acá. Y orgullosa de representar a la Universidad Nacional de Avellaneda, no solo como mi espacio de trabajo, sino como una institución educativa, pública e inclusiva.
Hoy les quiero compartir la experiencia de la ludoteca de la universidad, que es una política de cuidado para la primera infancia, y parto de la hipótesis de que es el juego, ¿no? Como una apuesta institucional, que es en el juego donde se puede generar una construcción de igualdad de género. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos desde el equipo el acto lúdico como algo donde se puede construir paridad, equidad, frente a las desigualdades sociales, no solo las desigualdades de género, ¿sí? Y donde se puede reconocer las diferencias con el encuentro con los otros, y esas diferencias que potencian el encuentro. Después voy a ahondar un poco más en este tema. Quisiera presentar primero la ludoteca, que es el espacio donde trabajo y el cual estoy representando hoy, como un espacio alternativo de educación para la primera infancia. La ludoteca María Elena Walsh, nombre que le pusimos hace muy pocos años, por una necesidad y un deseo de reivindicar y pensar a una mujer como María Elena, referente de nuestra cultura nacional. Entonces, este espacio es una política educativa de cuidado de las infancias, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, ubicada en el conurbano bonaerense, en Buenos Aires, Argentina. Abre sus puertas a la comunidad universitaria en octubre de 2015, a raíz de una demanda del estudiantado de poder continuar sus estudios universitarios aún maternando o paternando. Y en base a esta necesidad es que entonces pensamos el espacio como un espacio educativo y lúdico, y con el objetivo principal de garantizar el acceso, la permanencia y la promoción, ¿no?, de los estudiantes, les estudiantes, y la continuidad laboral de los trabajadores con hijes a través de un espacio, como dije antes, de juego, recreación, aprendizajes múltiples, que tiene una finalidad pedagógica, lúdica, socioeducativa e inclusiva. Este espacio funciona de lunes a viernes en el horario de 8 a 22, concurren niñas de entre 2 y 6 años. Estamos todos juntos realizando la actividad, no hay división por sala, sino que planteamos un espacio abierto, multietario, y por lo general trabajamos en espacios de multitarea, ¿sí?, o actividades puntuales que nos nucleen a todos. La inscripción la tienen que realizar previamente, presentando cierto tipo de documentación, donde se abre un legajo de cada niño o cada niña, y se realiza una entrevista inicial, donde se pueden conocer a las niñas a través de la voz de sus referentes, representantes, adultos, adultas. No solo eso, sino que la entrevista inicial nos permite conocer cuál es el entorno, cuál es el contexto en el cual está inmerso ese niño, ¿no? Conocer su situación socioambiental y conocer a su familia, digamos, cuáles son las redes de sostén que tienen esos niños, esas niñas. La propuesta dentro del espacio está pensada, pensemos para que ustedes puedan también como visualizar cómo funciona el espacio. Pensemos que las niñas concurren a este espacio mientras sus madres o padres están estudiando o trabajando, con lo cual se nos presenta un gran desafío como equipo de trabajo, poder tener una continuidad pedagógica, una continuidad, ¿no?, poder pensar una secuencia didáctica y poder sostenerla en el tiempo,
porque no hay un grupo estable todos los días, sino que vienen niños, niñas, niñas en distintos horarios, pueden compartir días o no. Entonces la propuesta, a raíz de la experiencia, la propuesta que pensamos en este espacio es una propuesta de un formato de taller, donde se puedan hacer actividades que comiencen en el día y que terminen en el mismo día, o que se puedan sostener con el grupo que más o menos que ya sabemos que está estable, que viene determinados días. Las propuestas pensadas son recreativas, deportivas, artísticas, plástica, música, teatro, expresión corporal, de exploración científica, ¿sí? De investigación, de educación sexual integral como un eje transversal a nuestra práctica cotidiana, y de concientización medioambiental. En relación a esto, justamente era para que conozcan un poco sobre el espacio, y pensar que aparece el juego, y acá es donde entro a desglosar un poco cuáles son las apuestas institucionales. Aparece el juego como algo central en nuestro espacio, ¿sí? Como una apuesta muy fuerte ahí en ser un motor de generador de sentido, y no solo de sentido, sino de igualdad frente a las desigualdades sociales. Cuando hablamos del juego, pensamos el jugar como una potencia, pensamos las primeras infancias, ¿no? Y estos espacios de primera infancia como espacios donde aparecen las primeras formas de socialización. Entonces el juego es ahí algo importante, ¿no? Como estas, y también lo pregunto, digo, si nosotros pensamos en nuestra propia infancia, las primeras experiencias que aparecen son de juego. Tomando diversas autoras y pensando en el encuentro de hoy, que nos lleva a reflexionar sobre el género, sobre los géneros, entonces se me ocurría pensar desde distintos lugares que el juego no es algo ingenuo, no es neutral, ¿no? Cuando proponemos un juego, cuando el mercado nos ofrece determinados juguetes, cuando las publicidades nos muestran qué cosas son para niñas, qué cosas son para niños, estamos generando algo, un impacto en el otro, ¿no? Estamos construyendo de forma social lo que es el género y qué roles están prescriptos para quiénes. Y como vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal, donde se sostiene una fuerte división sexual del trabajo, caracterizada por el sometimiento del trabajo femenino y el rol de la mujer adosado, ¿no?, a la función reproductiva de la fuerza de trabajo, digo, el jugar también pone de manifiesto relaciones de poder, y esas relaciones de poder en la sociedad en la cual estamos inmersos son desiguales, son asimétricas, ¿sí? La mujer se ve, digamos, en una posición subordinada en relación al varón, y hay una fuerte representación social que sostiene a la mujer vinculada a las funciones de crianza, a las funciones de tareas en el hogar, ¿no?, a la reproducción. Y volviendo al juego, digo, porque en realidad todo tiene que ver con todo, pensaba eso, cómo el juego guarda significados, cómo genera expectativas singulares según los contextos, según cada sujeto, cómo es parte de la construcción identitaria de un niño o una niña, ¿sí?, porque es a partir del juego, digamos, que encuentra relación con otros niños y niñas. Entonces, desde ahí es que apostamos fuertemente a generar propuestas que puedan
¿no? Tener esta reflexión y que puedan promover juegos que igualen y no que reproduzcan la desigualdad social. Y toma aquí otro eje, digamos, otra pata fundamental, que son los marcos normativos, que existen, que están y que los tenemos que hacer cumplir. Y los tomo además porque dentro de la ley 26.061, Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada en el 2005, uno de los derechos fundamentales es el derecho al juego, que no está escindido ni aislado, digamos, tiene relación con otros derechos, ¿no? Como el acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación, al cuidado, a la protección, en fin. Y si retomamos y pensamos al juego como posibilitador en la construcción de igualdad de género, pensamos en la ley 26.743 de identidad de género, donde plantea, sancionada en el 2012, donde se plantea qué entendemos, ¿no?, por igualdad de género. Y la igualdad de género tiene que ver con la autopercepción, con cómo ese niño o esa niña se percibe a sí mismo, ¿no? Y en consonancia con eso, y pensando en los espacios de trabajo y cómo tenemos que pensarnos como equipo, está la ley 26.150, no voy a ahondar en cada una, simplemente me parece importante reforzar que desde este lugar también pensamos las infancias en nuestra ludoteca, que es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí?, promulgada en el 2006, que plantea la obligatoriedad de contar con estos contenidos en los niveles educativos. Y otra cosa importante de la ludoteca es que es un espacio que habilita, ¿no?, donde se socializan, se construyen saberes, experiencias a través del juego, de la recreación, de lo artístico, y permite el desarrollo integral, ¿sí?, el desarrollo de personalidades más libres y creativas, con capacidad crítica y pensamiento autónomo. Y desde ahí es donde pensamos, tomando un poco a Freire, la pedagogía para la libertad, ¿no? Educar con amor, con respeto, pensando en el otro, que el otro puede tener, digamos, que nosotros como adultos no tenemos el saber total. De hecho, yo acá les estoy hablando y tampoco tengo el saber único, sino que podemos ir construyendo juntos en qué pensamos cuando hablamos de infancias. Y si pensamos que el otro tiene saberes, también pensamos en un abordaje desde la singularidad, ¿no?, de que cada niño, cada niña, y así lo pensamos en la ludoteca, tiene necesidades, y esas necesidades son únicas, y está inmerso en un contexto situado, ¿sí?, tiene una familia, ese es otro gran objetivo que tenemos, acompañar las trayectorias académicas, pero también acompañar las crianzas diversas, porque no hay un solo modo de criar, sino que hay muchos. Y bueno, la perspectiva integral y territorial es otro de los pilares fuertes de nuestro trabajo, otra de las apuestas institucionales, que tiene que ver con pensar, ¿no?, este contexto sociohistórico y la desigualdad de género, no solo, digamos, relacionada con otros tipos de dimensiones como la clase, la etnia, ¿sí?, en un contexto, reitero, en un contexto situado donde se atraviesan diversas dimensiones que tienen que ver con lo económico, con el territorio, con lo político, con lo social, con lo cultural. No es lo mismo pensar una infancia desde acá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es lo mismo pensar una infancia en el conurbano bonaerense, no es lo mismo pensar
una infancia en Argentina que pensarla en Colombia o en otro lugar de Latinoamérica. ¿Sí? Y la perspectiva territorial también permite articular y tener presente, como estamos haciendo hoy, pensarlo desde la pata regional, ¿no? Cómo pensamos la infancia en términos de región de América Latina. Y por último, en estas apuestas, creemos en el cuidado, en la ética del cuidado, no el cuidado desde el individualismo, sino el cuidado como una relación, como un lazo social, como algo que se construye con otro, ¿no? Y entonces nos preguntamos quién es responsable de los cuidados. ¿Es el Estado? ¿Es la comunidad? ¿Es la familia? ¿Es la organización social? ¿Somos todos responsables? ¿Somos todos dependientes, interdependientes? Y acá es donde propongo pensar desafíos como profesionales que trabajamos con primera infancia, ¿no? En primer lugar, o por un lado, porque no hay un orden, digamos, sino que sean todos juntos en la práctica, pensar la conformación de equipos interdisciplinarios, ¿sí? Qué importante es no contar con una sola mirada, sino poder pensar, dialogar en la práctica desde la multiplicidad de actores, desde diversas miradas, poder generar un saber, un nuevo saber entre todos, poder cuestionar, poder reflexionar acerca del propio quehacer profesional. Creo que es un desafío muy grande que tenemos, sobre todo los que trabajamos en primera infancia. Y problematizar, ¿no? Problematizar la feminización de los cuidados. ¿Qué sucede en los espacios de primera infancia? Que la mayoría de las personas responsables de los cuidados somos mujeres. ¿Qué sucede con esa redistribución de tareas? ¿Qué lugares están ocupando los varones? ¿Sí? Y ahí es cuando también a partir de la propuesta que nos envía Nathalie, es correrse un poco de la mirada androcéntrica y poder pensarnos no solo desde los movimientos feministas y las diversidades, y no solo pensarnos, digamos, como mujeres y cuestionar la desigualdad, sino también exigir que las masculinidades, los hombres, puedan cuestionar sus privilegios. Y en esto de correrse del androcentrismo, también pienso, y lo pongo en debate, estos desafíos, correrse del adultocentrismo, ¿no? ¿Qué pasa con esas infancias? ¿Cómo hacemos? ¿Qué propuestas generamos para que sean realmente protagonistas de su historia, de su trayectoria, de su, digamos, que tengan participación activa en los espacios educativos, ¿sí? Las infancias, los niños, las niñas, las niñas no son vasijas vacías a llenar, son un mundo, son un universo, tienen un montón de intereses, de saberes, y ahí es cuando los adultos tenemos que poder corrernos, poder escuchar, poder observar qué les está sucediendo en cada momento en estos espacios. Ay, perdón. Bueno, esos son los desafíos que quería compartir el día de hoy, que a mí me llevan a reflexionar, y me parece que es muy importante hacer el trabajo cotidiano, que es el más difícil para quienes ocupamos roles de pensores, ¿no? de docentes o de acompañantes, ¿no? Porque estamos acompañando el crecimiento de las infancias. Creo que es lo más difícil poder parar
reflexionar, cuestionar, dialogar en equipo para avanzar en pos de una transformación, ¿no? Y por último, quería compartirles una experiencia concreta. Ahí está. Una experiencia concreta de la ludoteca, si bien como les contaba antes, el eje de género, digamos, la educación sexual integral es un eje transversal en la práctica, en el cotidiano. Sí hay algunas fechas importantes que como institución trabajamos y nos proponemos pensar con las niñas, y estas son algunas de las producciones de esas intervenciones. Tomamos acá 2 fechas, ¿no? Hay como 2 experiencias diferentes. Una tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer, no como un día festivo, sino como un día de lucha, de reivindicación de nuestros derechos, y entonces empezamos a pensar con las infancias qué implica ser mujer, qué es lo que creen, qué fue ese día, ¿no? ¿Qué pasó históricamente? Y bueno, ahí hay algunos de los trabajos que realizaron. Y por otro lado, un taller que hicimos pensando en la marcha del orgullo LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers. Propusimos unas imágenes sobre esa marcha y a partir de ahí surgieron algunas de las reflexiones de las niñas que ven acá, ¿no? Un varón puede tener vestido. Las familias son diferentes. En la calle estaba toda la gente junta porque querían luchar por ser quienes quieran ser. Y con esa frase quiero cerrar, agradecer este espacio, en realidad cerrar no, abrir este espacio, porque no, abrir a seguir dialogando y a pensar que esas infancias están construyendo su identidad junto a otros, y entonces tenemos cierto poder, les adultos, que tenemos que saber manejarlo, tenemos que saber usarlo, no para obturar, no como obstáculo, sino como facilitadores en el cotidiano, en la práctica, como habilitando, ¿no? Habilitando las potencialidades y los saberes que traen las infancias, y generando propuestas que puedan problematizar, que puedan abrir a nuevos debates, que puedan también mostrar que somos humanos, que no tenemos por qué saber todo, que las niñas pueden preguntar, interrogar, y que podemos decir, esto no lo sé, y lo buscamos juntos, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. Realmente nos pones a pensar en muchos procesos que creo que ahorita podemos empezar a debatir. Gracias por esta abrebocas para lo que sigue. Y entonces le doy la entrada a María del Rosario Romero Contreras, quien es de la Secretaría de las Mujeres, como ya lo mencioné ahorita, y nos va a compartir Es momento de redibujar nuestro futuro. Nadia le va a manejar, profe, las diapositivas. Muchas gracias y qué gusto, sobre todo, hablar en segundo término, en el orden, digamos, porque ya Lucía nos adelantó muchas cuestiones conceptuales importantísimas, y resalto sobre todo una, y es que desde la concepción de género, que en este momento reina tanta diversidad y confusión también con el uso del término género, siento que logra un equilibrio entre la posición que mira el género solamente como un marcador identitario y la otra posición que lo mira como un relacionamiento político y como un develador de las dominaciones
Y creo que hace bien, porque a veces nos vamos solamente para un polo o solamente para el otro y termina desdibujándose el poder de la categoría género como despatriarcalizador principalmente, pero lo hacen muy bien y eso me alegra mucho. Lo otro es, antes de empezar propiamente, sí dar el saludo de nuestra secretaria de las mujeres, la doctora Juliana Martínez, dado que este es un tema también del corazón de la Secretaría de las Mujeres, el tema educativo. Bueno, y por favor a Natalie, que me controle el tiempo porque yo soy desbordada, porque de esto hay mucho, pero mucho que hablar. Entonces, como nos han dado solamente 20 minutos, vamos al grano mostrándoles un videíto que la Secretaría de las Mujeres hizo para el 8 de marzo precisamente. Y en ese video se llama así, es momento de redibujar nuestro futuro, por eso le quise dar ese nombre también a la conversación con ustedes. Entonces, si quieren, miramos este experimento social hecho aquí en Medellín, Antioquia, en Colombia. Esto es un reto y yo les voy a ir dando las indicaciones de lo que vamos a dibujar con tiempos. Vamos a dibujar a una persona que estudie los planetas, las estrellas, el universo. Él está estudiando las bacterias con un microscopio. Y él con una foto del sistema solar está revisando todos los planetas. Te voy a hacer una pregunta que quiero que me respondas desde lo que te imaginas, lo que piensas. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Policía para proteger a mi familia. El modelo. Quiero hacer un tipo de spa para mascota. ¿Cuáles crees que son trabajos de mujeres? Hacer cosas en la casa como trapear, lavar los platos. Modelos para que vendan ropa de mujer. Limpiar, cocinar. ¿Y cuáles piensas que son trabajos de hombres? Constructor, cocinero, trabajar, pintar. ¿Y si fueras niño? Piloto. Pintar. Doctor. ¿Y tú qué crees? Ahora que hemos terminado el reto, ¿a quién de ustedes les gustaría conocer a esas personas que dibujamos? Hola niños, mi nombre es Isabel y soy ingeniera civil y me dedico a construir edificios. Yo me llamo Vanessa y soy astrónoma. Mi nombre es Viviana. Yo soy ingeniera de sistemas. Yo me llamo Susana y me dedico a inventar materiales. Hola a todos y todas, niños y niñas, mi nombre es Elizabeth y soy microbióloga. Me dedico a mirar todos los virus, bacterias, hongos y parásitos que hay en todos los organismos. ¿De quién es este edificio? Y después de lo que vivimos hoy, ¿qué piensas? El para hombres no son ninguno porque también todos son para mujeres y para hombres. Ok, daría para conversar muchísimo el video, pero sobre todo nos está mostrando algo que en todos los diagnósticos lo hemos venido mirando aquí en Medellín, y es que de verdad este patriarcado está completamente introyectado ya en los niños y en las niñas hasta los de más corta edad. Hicimos alguna exploración con chiquillos y chiquillas de 2 añitos, 2, 3, haciendo dibujos también.
y de verdad está ya metido eso de los roles patriarcales, de los estereotipos patriarcales. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Yo en eso coincido con Lucía, que lo que nos tenemos que poner a mirar son los retos, las tareas de qué vamos a hacer frente a este problema. Y uno de esos ha sido precisamente el romper estos estereotipos y roles con propuestas educativas que le den oportunidad a niños y niñas de comprobar, tanto en la realidad como en los imaginarios, por ejemplo, en este caso, las mujeres son personas, las mujeres son inteligentes, las mujeres son ciudadanas, las mujeres no están solamente para el trabajo doméstico. Y se hizo en este 8 de marzo especialmente, y va a durar todo el año, por supuesto, la campaña desde la alcaldía sobre las niñas y la ciencia, el derecho de las niñas a la tecnología, a la ciencia, a las matemáticas, porque en eso todavía nos falta muchísimo por avanzar. Y quizá por eso siguen estos estereotipos de niños y niñas. Bueno, eso por un lado era como para romper el hielo. Pero lo otro que nos retaba Natalie a conversar es cómo hemos avanzado también en la normatividad. Ya lo mostraba Lucía para la Argentina, y aquí, digamos, para Colombia, por supuesto que seguimos ese marco grande de la convención que desde 1989, que es el que nos marca toda la demás legislación. Y por supuesto que no voy a hablar de toda la convención de los derechos del niño, que así se llama, y es una de las primeras críticas que hay que hacer, ojalá cuando la reformen, o hay que reformarla algún día para que no hable solamente en masculino, ¿no? Sin embargo, en la utilización, en la interpretación de estas normas, ya se ve una inmensa mayoría de instituciones que la están llamando los derechos de los niños y las niñas. Mucho más después de Beijing, mucho más después de los ODS, que en el 5º ODS nos está diciendo, tenemos la tarea de facilitar el empoderamiento de las mujeres y las niñas, no porque las niñas no sean mujeres, sino porque se nos volvió una mirada tan adultocentrista también a las mujeres, que solo creíamos al hablar de derechos de las mujeres que era de nosotras las adultas, y resulta que hay que mirar a las mujeres niñas, a las mujeres adolescentes también. Bueno, en este marco, creo que lo principal de la normatividad mundial o de la mayoría de países que han firmado, por ahí estaba explorando y parece que Estados Unidos no ha firmado esta convención, cosa rarísima, pero la mayoría de países que la han firmado, que son más de 100, por supuesto, yo no me acuerdo exactamente cuántos, 125, 150, ustedes ahora me corrigen, pero destaco un grupo de derechos que son los derechos a la protección, y en esos derechos a la protección está el de evitar, erradicar todo lo que signifique malos tratos, abandono, explotación, crueldad contra la niñez. Y esto tiene relación también con lo que hemos encontrado en Medellín, que son altísimas tasas de abuso sexual contra la niñez, niños y niñas, pero mucho mayores contra las niñas. Y ellas lo están sufriendo a unas edades demasiado tempranas. Es decir, el promedio de abuso sexual con las niñas en Medellín es más o menos entre los 4 y los 5 años. Y entonces eso sí es definitivo para impedir completamente un desarrollo sexual y una educación sexual y una felicidad de la persona y unos derechos, porque desde muy tierna edad su entrada a la vida sexual fue el abuso, fue la fuerza, fue el engaño, fue la explotación, porque también hay explotación sexual comercial de niñas y niños, pero más de niñas. Entonces, esto es uno de los enormes problemas. Yo creo que cualquier pedagogía que nos inventemos tiene que mirar siempre primero esto, la erradicación de las violencias sexuales contra la niñez, especialmente contra las niñas. La Secretaría de las Mujeres tiene un programa que se llama de seguridad pública para las mujeres. Y entonces, claro, fundamentalmente llegamos a mujeres adultas, pero es que tiene también mucha relación la maternidad
y la crianza y la paternidad y la crianza con esta cuestión de evitar el abuso sexual, porque en general se da dentro de las familias. O sea, según los últimos datos, por aquí se me extraviaron, pero los tengo en la cabeza, que los principales abusadores son padres, como padrastros, abuelos, tíos, hermanos mayores, los amigos del papá y los vecinos. Entonces es un entorno que debiera ser de confianza, pero que lo que se vuelve es un entorno el más peligroso de todos, la familia. Y en pandemia que hemos estado en casa, en familia, compartiendo, pues estos abusos sexuales desafortunadamente han aumentado. Lo mismo que han aumentado por el contexto de guerra. Bueno, pero podría hablar mucho de esto. Si quieren, miramos otro aspecto. Yo invito especialmente a quienes estudian todos estos temas de la niñez y que partamos del conocimiento minucioso de esta convención. Ya para Colombia hay una ley, hay muchas, pero yo voy a nombrar solamente algunas por el tiempo que tenemos tan cortito, que es la ley 1804 del 2016, y es una política de Estado para el desarrollo integral de la infancia, de la primera infancia, y se llama De Cero a Siempre, aunque es de cero, realmente es de 0 a 6 años, ¿no? Pero lo que se siembra de 0 a 6 años dura para siempre. Entonces, es muy importante. De toda esta ley, subrayo el artículo 2, que está hablando de la corresponsabilidad con las familias y la sociedad. Es decir, aquí la defensa de derechos de la niñez tiene que pasar de verdad por una formación también de las personas adultas y de la intervención en la familia, de la intervención formativa en la familia, para que haya esos ambientes protectores y esos ambientes que permitan el desarrollo de los derechos. Ahora bien, hay otra cosa interesante en la normatividad nacional, y es que habla de la calidad con que se llega a la atención a niños y niñas. Y en los indicadores de calidad le coloca una característica que es atender la cuestión diferencial. Y cuando explica qué es la cuestión diferencial, realmente lo que está diciendo aquí es, y yo lo voy a leer textualmente, que valora a los niños y a las niñas. Es decir, en igualdad de condiciones, invita a valorar a niños y niñas. Esto es importante en la teoría de género porque ustedes saben que no es solo roles y estereotipos, sino que lo principal del género es el estatus, las jerarquías, y ahí tiene que ver la valoración. Lo que vemos en la realidad es mucha infravaloración o subvaloración a las mujeres. Nosotras, las que somos de cierta edad, sabemos que hasta en las canciones se refleja eso, ¿no? Ustedes se acordarán alguna que dice, señores, nació varón, qué dicha, nació varón, ¿cierto? Mientras que nace una niña, y hay regiones en Colombia que dicen frases muy despectivas como por ejemplo, ay, qué pereza, otra alcancía, ¿sí? Ya nació otra alcancía, como decir otro estorbo, otro gasto, o sea, no hay fiesta cuando nace una niña, mientras que hay mucha fiesta cuando nace un niño, todavía a estas alturas de la vida. Entonces, es la cuestión de la valoración, no solo de la transformación de los roles y los estereotipos. Y dice, especialmente, que hay que transformar las situaciones de discriminación en razón a las diferencias. Es que una cosa es la diferencia y otra cosa es la desigualdad. Eso sí tenemos que entenderlo. Las diferencias hay que aplaudirlas, pero las desigualdades no. Las desigualdades hay que erradicarlas. Y a veces se confunde y entonces las diferencias se vuelven casi que razones para
para la discriminación y por ende para las violencias. Esto destaco de nuestra normatividad nacional, aunque podríamos decir muchas otras cosas, y la Secretaría de las Mujeres allí tiene entonces un equipo de transversalización de género que lo que está haciendo es trasladando también esta conversación con otras secretarías, especialmente la Secretaría de Educación, para que involucre esta atención especial con relación a la eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres y las niñas, como lo dijera la CEDAW desde el 79 casi, para que se pueda ir entendiendo eso, porque dentro del mismo Estado no todo el mundo ya sabe qué es lo que hay que hacer y cómo es esto de lo de género, no, eso es un trabajo enorme para ir entendiendo y para ir comprometiéndonos. Bueno, la otra diapositiva se refiere ya propiamente a Medellín, este municipio que es pues muy grande, es el segundo municipio en el país porque, bueno, Bogotá es un distrito especial capital, pero Medellín es también digamos, una ciudad y campo, porque aquí también ruralidad bastante compleja y con mucha población y población diversa, por supuesto. Entonces, el municipio de Medellín tiene un plan docenal de 12 años y se llama Medellín, Ciudad y Ruralidad de Niños, Niñas y Adolescentes. Hasta este momento empiezan a nombrarse realmente las niñas en la normatividad. Y este plan va del 2016 al 2028. O sea que estamos inmersos en el cumplimiento de este plan, pero a sabiendas de que el plan no solamente lo tiene que cumplir el Estado, sino que es protagonista de este plan también la ciudadanía en general. Bueno, lo mismo, si ustedes leen este plan docenal, ustedes van a encontrar los criterios de equidad e inclusión social desde esta perspectiva de género. ¿Apuntan a qué? A corregir las desigualdades de oportunidades de los niños, las niñas y sus familias, nivelando las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas. Y entre ellas, por supuesto, la erradicación de la discriminación de género. También hay un programa que nació en Medellín y que después fue adoptado nacionalmente porque fue exitoso, que es el programa Buen Comienzo, y atiende de 0 a 5. ¿Por qué de 0? Porque también atiende a las madres, padres y familia cuando están en embarazo. Entonces, desde el embarazo en adelante que se viene atendiendo y se reconoce de verdad que esa familia es también un espacio político. Tenemos también el Acuerdo 36 del 2011, que es nuestra política de incorporación de la perspectiva de género en los proyectos educativos institucionales, o sea, en las escuelas y colegios, también las entidades de educación superior. Y este acuerdo pues nace del trabajo del Movimiento Social de Mujeres con la Secretaría de las Mujeres, y ahora pues está todo el reto de cumplirlo. Es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, aunque está desde el 2011, todavía estamos en función de que se conozca y se empiece a cumplir. Y está el Acuerdo 102 del 2018, que renueva la política pública que teníamos desde el 2003, que era la política... Ya estoy acabando. Ya se la están acabando, solo le quedan 3 minutos. No, horror. La igualdad de género en las mujeres urbanas y rurales de Medellín, y su plan también, el plan de igualdad de género. Entonces, dame la otra diapositiva, por favor, porque voy simplemente a subrayar cómo coincido con Lucía en la cuestión de los retos. Hago la síntesis de que la violencia y el abuso sexual es lo primero que tenemos que mirar, cómo lo erradicamos, que tiene que ser con la familia, con las familias, los diferentes tipos de familias, y que tiene que pasar por la formación especializada en género y en educación sexual, cuando es así, porque tiene toda la relación de docentes y de agentes
educativos, especialmente para que desde la familia se vaya desestructurando esto de las jerarquías de género. Por favor, la otra diapositiva. En coincidencia, entonces, tú lo llamaste reto, yo los llamo indispensables. Indispensable la cuestión de trabajar lo del lenguaje no sexista, porque hasta ahora como que hace a un lado e invisibiliza a las mujeres. En toda parte donde tú vayas, siempre te van a decir chicos y chicas, no dicen chicos y chicas, sino chicos. Puede haber mujeres, todas las que quieran, hablan es de chicos, hablan es de hombres, de caballeros, de señores. Las mujeres no existimos, porque lo que se nombra lo que no se nombra no existe. Entonces, si no trabajamos del lenguaje, que es parte de la cuestión del reconocimiento, de la filosofía y de la política del reconocimiento, no podríamos avanzar. El otro gran reto, por favor, en estos indispensables, digamos, fueras tan amable, es la igualdad de trato, porque no basta la palabra, el modo como nos dirigimos a las personas en el lenguaje, sino de verdad en la igualdad de trato para niños y niñas. Yo recomiendo mucho y lo utilizamos con éxito en los preescolares, una serie que hicieron en Sevilla, en España, creo, Andaluna y Samir, que tiene canciones, que tiene videitos sobre la igualdad de género. Son también muy lindos. Pero bueno, sigamos. Voy con un afán terrible. Sigamos la otra. Mire, entender todo lo de formación con la infancia como una formación política. O sea, no es como entretenemos a la niñez, no es que el juego por el juego. Mire que la compañera le decía, si el juego cumple una función política y estamos formando ciudadanos y ciudadanas a través del juego, de las canciones, de la lectura y la escritura, de cualquier cosa. Esto, tomémoslo en serio, es formación política y sobre todo para las niñas. Autoestima, autonomía y el logro de conciencia crítica. No es que a todos le decimos, sí, mi vida, sí, mi rey, sí, sí, todo como, no, espere un momento, tenemos que formar en conciencia crítica. Por favor, la otra, porque esto nos está cumpliendo con el reconocimiento y la participación. Aquí está lo de los juegos que explicaba Lucía, esto de que en los almacenes nos estén vendiendo unas cosas rosa y escobitas y ollitas y esto para las niñas y las herramientas y eso para los niños. Eso nos está haciendo mucho daño. Eso y que en la casa no se compartan los oficios domésticos también. Entonces, todo esto de la redistribución del trabajo de cuidado es fundamental. Ahí hay una beta por la cual tenemos que trabajar para desestructurar esto y lograr que sea, como tú lo exponías, el trabajo compartido, el trabajo de cuidado, que sea compartido. Gracias. Sigamos y ya voy a la... bueno, les quería, si me quedaba tiempo, leerles el poema, la poesía de la familia Ratón, que la inventé sobre un cuento, que son lindos, los cuentos de Adela Turini, la italiana, que también rompen estereotipos muy buenos. Y hoy en día hay mucho más de trabajo en los cuentos infantiles para romper esos estereotipos, pero no me queda tiempo después... lo mandamos por otro medio, de la familia Ratón. Vámonos más bien al otro reto, que es el de la educación sexual. Bueno, claro, yo tengo mi sesgo porque soy educadora sexual y le he apostado muchísimo en mi vida a esto, pero es que indudablemente en la educación sexual y en los derechos sexuales y reproductivos está un núcleo importante de empoderamiento, especialmente lo de la valoración de los genitales femeninos. Les recomiendo un libro que se llama Vulva, que es cómo volvemos a reconciliarnos las mujeres y la sociedad se tiene que reconciliar con esos genitales femeninos importantísimos en la historia de la humanidad, y con todos esos imaginarios que han terminado siendo pues patriarcalizados, devaluados. Entonces hay que... yo hago, por ejemplo, con preescolar, niños y niñas de 4 añitos, el modelado de la vulva, y en ese sentido no es solo para que se conozca como es la forma, sino para que se estime, se valore, y no sea una cuestión como de que él tiene y yo no tengo, o que sea solamente para burla o para incluso para
para denigrar, ¿no?, de los genitales femeninos. La cuestión de la crítica a los modelos patriarcales del amor y, por supuesto, el respeto por la diversidad y por la multiplicidad de formas familiares, que ya lo hablaba Lucía. Yo creo que me quedo hasta aquí. Muchas gracias. Esto lo que hay es que hay que repetir estas conversaciones para profundizar sobre coeducación, educación no sexista, etcétera, y muy importante. Muchas gracias. Definitivamente sí, tenemos mucho de qué hablar en este campo de debate y más en la formación. Hoy estamos aquí muchos estudiantes en formación de licenciatura que sé que les está sirviendo mucho este ejercicio frente a las estrategias y metodologías. Vamos entonces para continuar con este espacio. Con la doctora Elisa Castro. Ella nos va a hacer su presentación. Adelante, Elisa. Ya comparto unas placas. A ver. Bien, lo que yo me propongo hoy en este espacio, en principio coincido con la línea planteada tanto por Rosario como por Lucía. Un placer haberlas escuchado a ambas, y voy a tratar de no ser repetitiva, pero bueno, a veces algunos conceptos es necesario volver a tomarlos. ¿Desde qué lugar yo voy a hacer la presentación que tengo propuesta para hoy? En principio, parto de la educación sexual integral pensada en las instituciones educativas, en las escuelas infantiles. Nosotros acá en Argentina le decimos jardines de infantes, en la educación infantil, enmarcada en la primera infancia. Desde este lugar, pensando en las instituciones educativas y desde el lugar de trabajo que yo tengo, que en general tiene que ver con el trabajo en las instituciones del nivel inicial, en principio planteo una pregunta. ¿De qué se trata o qué plantea la ESI, la educación sexual integral, como marco político y de derecho? Y lo que puedo acercar y decir es que está definida como derecho humano y derecho de los niños y las niñas a recibir información y aprender sobre su sexualidad. En principio, este derecho, garantizar este derecho es una obligación del Estado, y todas las instituciones educativas, en el caso mío que me desempeño actualmente en la provincia de Buenos Aires, tanto sean públicas como privadas, religiosas, laicas, están obligadas a brindar educación sexual integral en todos los ámbitos, en los ámbitos rurales, urbanos, contextos de encierro, virtuales, domiciliarios u hospitalarios. No podríamos avanzar, o yo necesitaría para avanzar, presentar también un marco de leyes más amplio que la Ley de Educación Sexual Integral, que acompaña el proceso social de democratización en materia de sexualidad en nuestro país. En principio, podría decir que tenemos nosotros desde el año 2006 la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que la mencionó también Lucía, que plantea, como decía recién, la responsabilidad del Estado. Luego, como yo les decía recién, la provincia de Buenos Aires es como una región muy extensa, muy extensa, que tiene, para decirle en cantidad de niños y niñas que van al nivel inicial, aproximadamente 420.000 niños y niñas que están entre la franja de 45 días a 5 años, pensando que hay muchos que no concurren, que son menores de 3 años, porque no tienen vacante para poder hacerlo. Pero son aproximadamente 420.000, y al mismo tiempo, para dar una idea de cuál es la extensión de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de aproximadamente 3.000 instituciones del nivel inicial de gestión estatal, sin contar las de gestión privada. Entonces, desde la provincia de Buenos Aires, lo que a mí me gustaría plantear es que la Ley de Educación Sexual Integral
reconoce y garantiza el derecho de la población estudiantil de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires a recibir ESI. Plantea una mirada integral hacia las personas que trasciende exclusivamente lo biológico, para incluir aspectos que tienen que ver con lo social, con lo normativo, con lo afectivo, con las relaciones interpersonales, en el respeto a la diversidad y la equidad entre hombres y mujeres. Bien, hasta acá las leyes de educación sexual integral, y como decía, hay un marco político más amplio de otras leyes, que algunas también fueron nombradas por Lucía. No voy a extenderme, solo a nombrarlas: el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del año 2002, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales del año 2009, la Ley de Matrimonio Civil, comúnmente llamada la Ley de Matrimonio Igualitario del año 2010, y Educar en Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género del año 2015. Hay otras leyes más que no voy a nombrar para no extenderme, seguramente ustedes pueden buscarlas muy bien, y si no, las comentamos luego, pero lo que quiero marcar es que en cuestión de sexualidad no fue la Ley de Educación Sexual Integral la primera, y que muchas de estas leyes se corresponden con movimientos sociales y con luchas que son históricas, que son contemporáneas nuestras, contemporáneas de Lucía, pero son también históricas, y a lo largo de los años muchas mujeres sostuvieron la bandera de esta defensa por el lugar de la mujer y el cuestionamiento a las desigualdades a las que estábamos expuestas. Volviendo a la educación infantil, ¿cuáles serían los sentidos de la educación sexual para el nivel inicial y qué contenidos para nosotros son nodales? Ustedes hablaban de indispensables, de desafíos. Yo en principio voy a plantear como contenidos nodales. Un eje central de la política educativa que nosotros planteamos busca garantizar el derecho de la ESI en todos los jardines de infantes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Un objetivo prioritario es fortalecer la transversalidad de la educación sexual integral, con perspectiva de género, y enriquecer las experiencias que tienen los niños y las niñas. Voy a decir algo más al respecto. Cuando nosotros pensamos en la transversalidad, la estamos planteando, adelanto este pequeño comentario que después voy a desarmar un poco más. Nosotros pensamos que la educación sexual no tiene que estar en el marco de una actividad, no debería estar en el marco de una actividad, tampoco en el marco de un taller, porque reduce muchísimo esta mirada transversal de la educación sexual integral. Quedaría circunscripta a una pequeña actividad, a un momento determinado, y estamos tratando de plantear, de manifestar, de sostener, de promover, que no se enmarque en esas actividades, sino que tenga una mirada transversal. Antes de finalizar voy a ampliar este concepto. Esta apuesta de una mirada transversal consideramos que se tiene que entender como el convencimiento de que la educación sexual integral implica bregar por una sociedad más justa, como ustedes manifestaron antes, tanto Lucía como Rosario, menos desigual, y por una educación que nos haga más libres a todas y a todos. En términos generales, como política educativa, creemos que, y acá coincido con el desafío, que nos instala en el desafío de construir jardines más cercanos a quienes los habitan, con más posibilidades de promover vínculos de cuidado, de problematizar violencias y desigualdades que atraviesan nuestra vida cotidiana. Acá coincido también con lo que ustedes planteaban, hablaban de erradicar la violencia, de trabajar por la no violencia, bueno, en muchos sentidos lo plantearon,
Y nosotros lo que planteamos desde esta mirada y esta propuesta, que por supuesto que va de la mano de lo que ustedes plantearon, pero es esta mirada de problematizar las violencias, que también referían en algún momento el tema de problematizar, ¿no? Va en esa misma línea. En el caso del nivel inicial entendemos que la educación sexual integral implica confrontar una, no sé si condición, pero algo que se reitera mucho, que tiene que ver con la infantilización, confrontar esa infantilización con los procesos, con la banalización, perdón, de los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en los jardines. Por lo menos acá en los jardines de infantes en Argentina hay una historia que arrastramos que tiene que ver con una mirada infantilizada en los jardines y también al pensar la infancia, ¿no? Al pensar que la educación sexual integral desde los jardines de infantes no tiene que darse, bueno, estas luchas en su momento se plantearon, en banalizar o despojar de sentido las situaciones de enseñanza y aprendizaje en relación a la educación sexual integral. También voy a ampliar un poco más este aspecto, espero poder llegar a hacerlo. Ahora bien, respecto a los contenidos, que decía contenidos nodales, los contenidos centrales para nosotros tienen que ver con que la educación sexual integral pueda plantear una mirada crítica sobre los estereotipos de género, o una mirada crítica sobre la cuestión binaria sexogenérica. Este sentido o esta cuestión que también muy bien planteaba Lucía y también Rosario a partir del video, que esta cuestión binaria, sexogenérica, en donde lo que se plantea es que los dos sexos se corresponden con dos géneros y se corresponden a su vez con una forma de desear correcta que sería la heteronormatividad, ¿no? Uno de los contenidos sería disputar esos sentidos, deconstruir esos sentidos, ser problematizadora de esos sentidos con una mirada crítica hacia los estereotipos de género. Para nosotros es un contenido que juzgamos como central y lo pensamos desde la problematización en el sentido de como una forma de cuestionar las violencias y las desigualdades, que son por momentos un patrón subjetivante donde produce ciertos modos de pensar o de pensarse y de sentirse. Es esto que planteaba a través del video Rosario, ¿no? Y tratar de correrse también de una manera de prescribir cómo debemos ser como mujeres y hombres. Y acá adelanto algo que tiene que ver con las actividades o las propuestas, que va de la mano de insistir en no pensar a la ESI como una actividad o como un taller exclusivamente, sino como con una mirada transversal. Otra de las cuestiones que también nos importa, muchas veces hay actividades que salen de la prescripción sexogenérica de los varones haciendo determinadas actividades o jugando con determinados juguetes, las nenas haciendo determinadas actividades y jugando con determinados juguetes. Sale a veces la propuesta de esa mirada o esa posición prescriptiva a otra prescripción, que es los juguetes son de todos. Nosotros hacemos una crítica en ese gesto de tratar de decir los colores son de todos, los juguetes son de todos, de todas, de todos, de todas. Digo, tratamos de salir de esa posición porque creemos que salir de la cuestión binaria y pasar a esta otra posición donde los juguetes son de todas y de todos, también significa una prescripción, y el punto clave, que tiene que ver con lo que decía hace un rato, es problematizar esa escena, porque si no, nos quedamos otra vez con un decir y con un tomar ese decir por parte del adulto. Nos quedamos otra vez con una nueva prescripción.
Y el punto es que si nos quedamos otra vez con una nueva prescripción, no hay una problematización. Entonces, en este sentido, lo que planteamos es una discusión, una mirada crítica, pero por eso insisto tanto en la palabra problematizar, nos posicionamos en esa posibilidad de problematizar. Problematizar hasta el cuento de Adela Turín, si se quiere. Digo, para acompañar un poco lo que iban planteando, ¿no? Pero va en la línea de lo que vos decías, Rosario. Y otra de las cuestiones como que nos parecen contenidos centrales tiene que ver con la forma de promover autoridad sobre el propio cuerpo, ¿no? Colocando a los niños y a las niñas en una relación activa ante el conocimiento, ante el placer por aprender, ante las relaciones con los otros, relaciones que impliquen el placer por estar con el otro y al mismo tiempo el sentido del cuidado en esa relación de estar con el otro. Y aquí se inscriben todos los contenidos ligados al conocimiento y el cuidado del cuerpo, a las habilidades de autoprotección frente a las situaciones de maltrato y de avasallamiento. Voy mechando con algunas situaciones que suceden en los jardines. Y esto tiene que ver con la transversalidad que planteaba antes. En muchas ocasiones, y esto, bueno, yo soy vieja maestra jardinera, lo digo con mucho orgullo y placer, esa es mi condición primaria como trabajadora. En muchas ocasiones como maestra, también como directora y en otras situaciones como capacitadora, se escuchan a nenes o a nenas decir, señorita me mira, me está mirando. Y tal vez la pregunta, hoy es probable que no, pero por eso digo, como vieja maestra traigo algún recuerdo para poder situar esta transversalidad y esta cuestión de habilidades de autoprotección y el lugar que ocupa él o la adulta docente ante ello. Y entonces el decir de un nene podría ser, o lo escuché muchas veces decir, señorita me está mirando, me molesta, pero ¿qué te molesta si solamente te está mirando? Digo, esa respuesta es una respuesta transversal, es una respuesta que no está enmarcada en una actividad de ESI ni en un taller, pero es una respuesta que tiene que ver con validar o no validar un sentimiento, una sensación, y ahí hay un adulto que al no validar esa situación de molestia o esa sensación de molestia, está invalidando otras percepciones posibles a futuro o cercanas. Tal vez soy un poco exagerada en esto de a futuro, ¿no? Y una actividad o una sola respuesta, tal vez no, una sola respuesta no construye, pero lo pongo como situaciones que tienen que ver con la transversalidad de la ESI dentro del nivel inicial, o dentro de lo que sucede. Los irrenunciables nuestros, decían los desafíos, decían bueno, no me acuerdo la palabra de Rosario, pero cuando la dijiste se me presentó estos irrenunciables, tienen que ver con la integralidad, tiene que ver con la transversalidad y con el dinamismo de los contenidos desde las problemáticas cotidianas. Estos son los puntos y los aspectos que para nosotros son necesarios sostener. Sostener desde la educación sexual integral una perspectiva integral y transversal, en pos de garantizar un aprendizaje en forma continua. Al mismo tiempo, esa integralidad que nos permita pensar los ejes conceptuales que plantea la ley, que plantea la ESI. Y acá me echo un poquito con algo más del marco legal. Tengo todavía un poco más de tiempo, ¿no? Porque sí, estoy bien, ¿no es cierto? 10 minutos tengo. Ajá. Bien, perfecto. Nosotros tenemos dentro de
de Argentina un marco curricular que plantea determinados lineamientos, que son estos que yo les estoy mostrando acá: el conocimiento y exploración del contexto, desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, conocimientos y cuidado del cuerpo, y el desarrollo de comportamientos de autoprotección. Hoy, desde hace 2 años, se planteó una resolución del Consejo Federal de Educación que plantea 5 ejes para pensar la educación sexual integral en el nivel inicial. En realidad en todos los niveles, pero yo lo estoy tomando puntualmente en el nivel inicial, que tiene que ver con garantizar la equidad de género, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos. Fíjense que van en la línea de los lineamientos anteriores: valorar la afectividad y respetar la diversidad. ¿Por qué los nombro? Porque ahí también nos situamos cuando pensamos la integralidad y la posibilidad de pensar estos ejes conceptuales dentro de cada una de las propuestas de trabajo, de enseñanza y aprendizaje que se dan en la institución educativa. No pensarlo, como decía en un primer momento, como esa actividad de la ESI o como ese taller de la ESI. Voy a avanzar a este cuadro que para mí es muy organizador. Este cuadro se llama, o esta imagen, le dicen las puertas de entrada de la ESI. Es una forma de organizar la mirada institucional respecto a la educación sexual integral, que su origen se construyó dentro del Ministerio de Educación Nacional, cuando se empezaron a trabajar en los cuadernillos que nos permitían pensar diferentes actividades, propuestas, cuestionarnos el trabajo respecto a la ESI dentro de las instituciones educativas. Estas puertas de entrada se piensan para cada uno de los niveles. Yo lo voy a situar en el nivel inicial. Y seguir pensando la transversalidad de la cual hablaba, ese irrenunciable que para nosotros es muy importante. En principio, los modos en que ingresa la educación sexual integral al nivel, a la propuesta educativa con los niños más pequeños, tiene que ver con el nosotros y el nosotras. El nosotres, como dice Lucía, pero soy más vieja y me cuesta decir el nosotres, así que voy por el nosotros y nosotras. ¿En qué sentido la reflexión? Hay algo de lo que nosotras como educadoras transmitimos todo el tiempo cuando pensamos en las propuestas, cuando pensamos en los objetos, cuando respondemos a una pregunta. Como decía recién, cuando un nene o una nena decía, señorita me mira, me molesta. De ese nosotros que transmitimos, hay algo de la propia construcción respecto a la sexualidad que nosotras transmitimos en cada gesto, cuando muchas veces, acá voy a traer otros viejos ejemplos, seguramente ustedes como educadoras o en algunas instituciones habrán escuchado, no te comportes así que pareces un varón, comentario dicho a una nena; no llores así que pareces una nena, comentario dicho a un nene. Necesitamos entonces, desde esta reflexión sobre nosotros, sobre nosotras mismas, necesitamos preguntarnos qué nos pasa a nosotras, lo digo ya desde mí, qué nos pasa en relación con la educación sexual integral, qué creencias, qué saberes, qué temores, qué tabúes sobre la sexualidad tenemos, qué pensamos de los niños y las niñas al respecto, y cuáles son los condicionamientos culturales, sociales, históricos que nos atraviesan. Porque si bien podemos decir desde Argentina, desde Buenos Aires, desde nuestra propia experiencia, que ha irrumpido un movimiento inmenso, una ola verde inmensa en nuestro país, pero esto no quiere decir que no haya ciertos condicionamientos culturales, sociales e históricos que nos atraviesen al momento de pensar la sexualidad. Entonces, esta reflexión sobre nosotras mismas
docentes, es importante poder pensarla. Y ahí hay una cuestión que tiene que ver con esta transversalidad. Si pienso la otra puerta de entrada que tiene que ver con la escuela y la enseñanza, está planteado, está subdividido, mirando desde el desarrollo curricular, desde la organización de la vida institucional cotidiana, o los episodios que irrumpen en la vida escolar. Y me paro en principio desde la coordenada que tiene que ver con pensar la organización institucional. Y podría decir que en muchos espacios, en los intersticios, en esos huecos que tenemos en el jardín, que tal vez no están planificados, digo huecos como esas situaciones que nos acontecen y no están planificadas, se produce siempre una experiencia que desde la ESI estamos en condiciones de interpelar. Y pensar como si fueran coordenadas para mirar y para pensar. A ver, voy a situar un poco más. Las imágenes que se usan hablan de una mirada respecto a la sexualidad, de una construcción de género, los recursos que se seleccionan, los objetos que se seleccionan para trabajar, las consignas que se plantean. Nosotras con Marcela en algunos momentos trabajamos con escenas, y una de las escenas, por ejemplo, manifiesta, bueno, las nenas para el acto escolar del 25 de mayo, del día de mañana, en la escuela primaria, las nenas traen comida, y los varones una bebida. Digo, estas son consignas que portan ciertos condicionamientos sociales, culturales y muy históricos. Seguramente estoy diciendo cosas que ya están perimidas, que ya no se dan, pero bueno, lo digo como ejemplo a modo de ser un poco más ejemplificadora en lo que planteo. También en los actos escolares, quienes representan a unos, a unas, a otros, a otras, los nombres que se ponen a las salas. Nosotros acá en Argentina, en Buenos Aires, es muy corriente que los grupos tengan nombres, ¿no? Los grupos de aula, de niños que van a una sala. Y los dinosaurios y los superhéroes. Y fíjense, me acuerdo en un acto escolar de cierre del año, estaban todos los carteles que representaban, las pancartas que representaban a cada uno de los grupos de ese año, y yo miraba y decía, todos hablan de los nenes. Ninguno era los, las, o los tales y las tales, por lo menos para decir esto que decías vos, Rosario, hace un momento, ¿no? Cómo el los invisibiliza absolutamente el lugar de las mujeres, nos invisibiliza absolutamente. Y cómo a veces sin darnos cuenta, con determinados gestos que son históricos, que tienen que ver con prácticas de muchos años en nuestro nivel inicial, siguen sosteniendo esos modos de ser, esos modos de pensar, esos modos de mirar o esos condicionamientos. ¿Por qué lo retomo? Insisto, estoy planteando acá la transversalidad de la ESI, como con un nombre, la elección de un nombre, estoy marcando ahí también una posición respecto a la sexualidad o la mirada sobre la sexualidad. Bueno, las expectativas de comportamiento, ustedes hablaron abundantemente sobre eso. Los informes, cómo se plantean los informes a las familias. Eso también es un lugar, es un hueco, como decía, o un intersticio muy interesante para ingresar y analizar cómo ahí atraviesan las cuestiones de género. Las comunicaciones, bueno, acá en la región donde yo trabajo, hace muchos años que se viene trabajando, que las notas no se dirigen más papás, señores padres, sino que se habla de familias. Pero cada tanto encontramos ahí algún cartel que dice papis, ¿no? Digo, ¿cómo nombramos a quienes nombramos cuando
estamos dentro de nivel y lo que enseñamos y transmitimos a partir de esos modos de nombrar, ¿no? Que insisto, ustedes acabadamente lo han dicho. También en las actas, en las carteleras, en toda la producción documental y administrativa de las escuelas, en nuestros registros, aún todavía sucede, pero no tanto, se solía poner primero los varones y después las nenas, ¿no? En la lista. Actualmente... Doctora Lisa, perdón. ¿Es la hora? Ay, a ver, voy a tratar de ser más breve. Con respecto al desarrollo curricular, pensamos que la educación sexual integral tiene que ser absolutamente pensada y analizada en lo que tenga que ver con matemática, con sociales, con cada una de las propuestas curriculares y las áreas curriculares con las cuales trabajamos. No puede estar la ESI desgajada de ese desarrollo curricular. Y respecto a los episodios que irrumpen la vida escolar, también ahí tenemos un muy buen ingreso de la educación sexual integral, porque esos episodios nos dan cuenta de cuestiones que suceden con los niños y con las niñas, los juegos que los niños y las niñas traen, o una situación de una familia que se acerca a plantear alguna preocupación. Eso también es un episodio que irrumpe la vida escolar, y acá puntualmente una de las cuestiones que fomentamos es esos episodios que irrumpen la vida escolar, donde las familias pueden traer un comentario o los niños pueden traer también una palabra. Son episodios que es necesario revisarlos desde la ESI y transformarlos en problema educativo para poder abordarlos desde esta mirada transversal. Con respecto a la escuela y a las familias y a la comunidad, una de las cosas que plantea la Ley de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con que los docentes no necesitan pedir autorización a las familias para poder trabajar la ESI, porque es una responsabilidad por parte de los docentes trabajar la educación sexual integral. Por supuesto que sí se plantea que tiene que haber una escucha atenta de las preocupaciones, como episodios que irrumpen la vida escolar, que las familias traen ante un comentario, ante una escena que los incomoda. Se llevó una muñeca a la casa y resulta que es un varón, y tal vez la pregunta ahí es, ¿qué es lo que le preocupa? Y no banalizar o descalificar esa preocupación de la familia, porque esa preocupación de la familia tiene que ver con condicionamientos sociales, culturales e históricos que ellos también y ellas también fueron construyendo a lo largo de su vida. Y la escuela ahí tiene un lugar importante. No va a enseñar a las familias, no les va a enseñar educación sexual integral, pero sí va a tomar esas preocupaciones para transformarlas en problemas y en problemas de enseñanza y poder compartir cómo problematizamos algunas cuestiones en el nivel inicial. Bien, una sola cosa más y ya cierro. Cuando pienso y cuando pensamos en el desarrollo curricular, pensamos también que la ESI ingresa a través de la literatura, como decía, a través de muchas otras áreas, y fundamentalmente a través del juego, porque es en el juego donde los chicos, un poco acá retomo lo que planteaba Lucía, es en el juego donde los chicos se expresan y al mismo tiempo donde pueden adquirir y problematizar sin necesidad de utilizar la palabra, pero sí problematizar algunos saberes que portan o algunos condicionamientos que heredaron de sus familias. Algunos juegos. Hace unos años, una nena de 4 años jugaba con un nene de 4 años. La nena sentada en una mesa, el nene se sienta en la mesa y golpea la mesa y dice, falta la sal. Inmediatamente la nena se levanta y va a buscar un objeto que parecía que fuera la sal. Fíjense cómo, y si miramos el juego de los niños y las niñas, el juego dramático, hay muchas escenas en ese sentido, muchísimas. El punto es, si esas escenas
a esas escenas la cruzamos con una prescripción de por qué, de una prescripción o una sanción, entonces ahí no estamos problematizando. ¿Cómo podemos trabajar para que esa escena sea cruzada por una problematización que implique un abordaje de la ESI de manera transversal y de manera integral? Bueno, bien, perdón que me extendí tanto, tenía más para decir, pero ya, gracias. Muchas gracias a ti, Elisa. Definitivamente nos pone sobre la mesa muchas reflexiones. Esto nos invita a seguir haciendo estos encuentros. Definitivamente hay mucho por construir. Y creo que aquí iniciamos un espacio y esto nos muestra que debemos continuar con este ejercicio. Les comento que hay muy buenos comentarios en el chat. La gente está muy contenta con el ejercicio de discusión. Hay unas preguntas que las voy por áreas de tiempo a unificar. Me disculpan los que han realizado tantas preguntas. Yo traté como de unificarlas para poder dar en la medida de lo posible y sé que otras se han ido respondiendo como en las mismas discursos que hemos ido o en las apuestas que se han desarrollado. Entonces, en esta mirada frente a lo que se ha venido dialogando, surgen unas preguntas que están muy centradas, especialmente como en relación a la familia, ¿cierto? Y entonces una de ellas nos dice, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas familias que todavía tienen unas construcciones muy patriarcales? ¿Cómo han enfrentado ellos estas nuevas construcciones que estamos haciendo con respecto al género? Y en esa relación, entonces nos hacen una pregunta de, desde que nacen los niños están más cercanos a las mujeres en cuanto a los cuidados, a la atención, a la alimentación, a los hábitos, lo que hace que se les confirme en la experiencia un sesgo en cuanto a los roles. ¿Cómo cambiar esa mirada feminista de la atención y el cuidado de los niños y niñas en esas familias? Es una pregunta que nos hacen y no sé si Rosario, Lucía, ¿quién? Yo solamente un pedacito, de pronto las compañeras complementan, pero tal vez ahí hay una confusión en el uso del término feminista. No es una mirada feminista, aquí de lo que se trata es de una mirada hembrista. El hembrismo es, se habla ahora no solo del patriarcado como el sistema general, sino del machismo hembrismo como ese sistema que toma cuerpo en individuos, en personas, en individuas, ¿no? En hombres y mujeres en concreto. Entonces, esa tiene toda la razón quien pregunta, es una transmisión que se hace de las madres, y no solo de las madres, ¿no? De las tías, las abuelas, la que no es madre, pero también influye en el niño y la niña, claro. Entonces, no es feminismo, sino es hembrismo. ¿Quién quiere complementar, Elisa o de pronto Lucía? ¿Quieres decir algo, Lucía? O si no, yo... Quizá aportar a pensar, ¿no? Desde el Estado, digo, cuando pensamos una política pública, también estamos construyendo, ¿no? Cuando, digo, en base a la pregunta, cuando pensamos en quiénes tienen las licencias por maternidad o paternidad, vemos también reflejadas desigualdades. Cuando pensamos quiénes están a cargo de las tareas de cuidado, quiénes están a cargo de la crianza, también vemos desigualdades. Cuando hay una política de redistribución de ingresos, también vemos desigualdades. Digo, todas, ¿no? Apuntan a la mujer o al niño o la niña, y dónde está esa figura paterna, por decirlo de alguna manera. Nada, solo ese pequeño aporte, ¿no? Cuando pensamos eso desde el Estado, en qué sujetos estamos pensando, en qué sujetos de políticas públicas estamos pensando. Yo sigo insistiendo en el tema de situarnos en la posibilidad de problematizar, porque me parece que un cambio lleva muchos años. Cuando empecé hablé de la historia que tenemos como
como continente, como país, de defensa o de cuestionamiento a las desigualdades de género, y creo que lleva muchos años poder transmitir otros modos de ser y de estar, muchos años poder transmitir, pero lo que me parece relevante es que la posibilidad de seguir transmitiendo está en la posibilidad de problematizar algunas cuestiones como las que recién decía Lucía, desde cuestiones legales, regulaciones, hasta problematizar los modos en que recibimos a un niño y a una niña, los modos en que abrimos la puerta de un jardín, problematizar en todo sentido. Me parece que esto es lo que nos permite fortalecer o favorecer la posibilidad de que en algún momento un cambio sea posible. Pero la palabra cambio me resulta como muy fuerte en el sentido de que estamos en un proceso de transmisión. Yo lo que me preguntaría es, ¿qué estamos transmitiendo en relación a estas cuestiones de desigualdad? Porque son cuestiones ligadas profundamente a la desigualdad, cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de disciplinamiento de género. ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué herramientas estamos pudiendo ofrecer desde los más pequeños hasta los más grandes? Por ejemplo, una de las cosas que trabajábamos ayer con una compañera era cuestionarnos cómo llamamos a los jardines para los niños más pequeños. A los jardines, en Argentina se suelen llamar jardines maternales. Y ahí hay también algo para cuestionar. ¿Por qué maternal? ¿Es solamente la madre quien cuida? Para decir un fragmento, es mucho más profundo, ¿sí? Pero solo para ir cuestionando algunas cosas. Cuando otra de las cuestiones que tienen que ver con los más pequeños, cuando el nene viene con su papá y la mochila viene desordenada, ay, bueno, el papá lo trajo, está bien. Ahora, si el nene llega, o la nena, con una mochila desordenada y lo trajo la mamá, ¡ay, qué desastre esta mamá! ¿Cómo esa mochila está desordenada? Perdón, que voy siempre a los ejemplos, pero me parece a mí que sitúa en lo que tiene que ver con la reflexión con nosotros mismos. Es pensar en las leyes, en el Estado, en seguir planteando desigualdades en el nivel más alto y al mismo tiempo en el nivel de la vida cotidiana, en ese pequeño gesto. Creo que por ahí es por donde tenemos que seguir trabajando, porque en ese lugar también tenemos mucho para mirarnos, para pensarnos, para vernos. Bueno, esto, perdón, que me extendí mucho. Súper bien. No, muy bien. En Lucía, quisiera agregar algo. También en esto que planteábamos, ¿no? de dialogar, dialogar al interior de los equipos de trabajo, dialogar con las niñas, también dialogar con las familias, ¿no? Y tener en cuenta lo que acaba de decir Elisa, el contexto situado, que cada familia es particular, es singular y que está atravesada también por cuestiones culturales, económicas, sociales, políticas, ¿no? Y que nosotras podemos tener como armada de cierta forma lo que esperamos de la familia, pero la familia también trae todo un bagaje cultural que en cierto punto hay que respetar, más allá de que somos responsables de ejercer y de llevar adelante la ley de educación sexual integral, por decir algo, ¿no? Sí, ahí hay un asunto también para poner en cuestión. Les recordamos la asistencia para que la vayan diligenciando y esto para poder generar el certificado, la participación a esta cátedra. Y hay un link de evaluación de la cátedra. Esta evaluación es muy importante para la institución porque nos permite las proyecciones de nuevas cátedras, entonces para que lo tengan presente. Siguiendo entonces en este diálogo, creo que todos y la mayoría de las preguntas están muy en relación a la educación sexual.
ese ha sido como un asunto de cuestionamiento de cómo vincular a las familias con esa educación sexual, teniendo en cuenta esos estereotipos, esas construcciones patriarcales que se han tejido en la historia, pero también esos miedos, esos temores, esas resistencias que hay en la educación infantil para formar a nuestras niñas y empoderarlas precisamente desde su educación sexual. Es como una pregunta muy general de todo el grupo que hay. Voy a hacer lo mismo, como una cosita muy cortica para permitir, yo creo que Elisa, que nos habló de educación sexual especialmente, pero mira, yo creo que esa imagen que Elisa también me gustó que la empleara de las puertas de entrada, ¿no? Como unas puertas de entrada. Las puertas de entrada para llegar a la formación de la familia son especialmente los centros de salud o los sitios donde se hace el control prenatal y natal y luego la crianza y se lleva al niño o a la niña que porque están con problemas de salud. O sea, la cuestión de salud es una puerta de entrada. Y desde salud se puede hacer mucho por la educación sexual en la familia, no solamente por el lado de lo educativo formal, sino también, por ejemplo, desde todo lo de salud. Y la otra puerta de entrada o de conexión enorme, pues por supuesto que es la escuela. Entonces, y no hay casi que otro modo, porque los otros canales formadores de las familias son pues la televisión, el internet, los centros comerciales, pues las telenovelas, las canciones, o sea, y cosas que ya muy difícil para incidir en ese diálogo necesario con las familias. Entonces, no se pueden desestimar esos dos canales y yo sí creo que la escuela sí tiene que tomar, y en este caso los preescolares, sí tiene que tomar un poco más de iniciativa, por supuesto respetando esas historias familiares, pero también dando oportunidad de mayor conexión y mayor diálogo para que haya eso que tú repites tanto de que no haya prescripción, sino problematización, que es importantísimo. ¿Cómo se logra esa problematización dentro de las familias? Por ejemplo, en los casos de abuso sexual. ¿Cómo problematizar eso si no se permite que haya un canal que conecte con la escuela, que generalmente es la primera que se entera de que hay esos problemas en la familia? Porque niños y niñas lo logran contar, lo logran tímidamente decir o escribir o acudir a la maestra para decirle, mire, es que a mí me está pasando eso. Entonces, tiene que haber una imbricación entre escuela, salud, familia e incluso, como en el caso que les decía de la Secretaría de las Mujeres, conectar con las rutas de atención, las rutas de denuncia, también las rutas judiciales, es decir, que las familias sepan que no están ahí solitas como barquitos de papel en un océano, sino que tienen modos de conexión mucho más fuertes con las instituciones, con las otras instituciones. Muchas gracias. Si me permiten, cuando hay situaciones de maltrato y de abuso, no menciono la problematización, es la denuncia. Ante el maltrato y ante el abuso es la denuncia. La problematización la ponemos en el marco de la situación de enseñanza, en el marco de la vida cotidiana institucional, en el marco de las relaciones con las familias. En ese sentido está la problematización, y en ese sentido es que el planteo es que las familias no son nuestros sujetos destinatarios de la enseñanza y del aprendizaje. Insisto, ante el abuso y el maltrato, no importa quién sea el sujeto, eso requiere una denuncia y requiere una investigación y requiere una sanción correspondiente. No quiero que esto no hay problematización posible cuando hay una situación de maltrato. En todo caso, por lo que sí seguimos trabajando es por la posibilidad de transmitir a niñas y a niños esa posibilidad de tener actitudes de autoprotección, pero esto hay que ir construyéndolo. Yo
cuento mucho esta escena de señorita me está mirando y me molesta, porque a veces son situaciones absolutamente imperceptibles para nosotras adultas, que los chicos manifiestan y que nosotras desconocemos como docentes, y eso significa no generar condiciones para que se reconozcan en otras molestias o incomodidades, que muchas veces desconocemos, pero como institución sabemos generar condiciones para que los chicos puedan expresarse, o por lo menos es importante ir por ese lado. Quiero separar estas dos cuestiones porque, insisto, ante el abuso y ante el maltrato no hay problematización, hay denuncia. La problematización tiene que ver con la posibilidad de que niño, niña y adulta docente pueda generar condiciones para que pueda preguntarse, mirar la escena de otros modos. Esto quería situar. Insisto en que en ese sentido, en términos de enseñanza y de aprendizaje, los sujetos de la enseñanza, destinatarios de la enseñanza, no son las familias, pero en el nivel inicial sabemos muy bien que lo que un niño aprende, una niña aprende, inmediatamente lo lleva a su casa. En muchos órdenes lo tenemos esto muy claro. Pero no es el destinatario. Digo porque muchas veces pretendemos tal vez eso, ¿no? Que las familias puedan incorporar algunos saberes, y no es por ahí. Sí, la responsabilidad de compartir estas problematizaciones que nosotros trabajamos con los niños y las niñas, porque esas problematizaciones también a ellos les permiten visualizar otros modos de pensarse y de pensar ese vínculo con los niños y con las niñas. Cuando mostramos un juego, cuando compartimos una actividad, cuando manifestamos las preguntas que le hacemos a un cuento, y no necesariamente un cuento que dé cuenta de las desigualdades o de tratar de trabajar sobre esas desigualdades. Tal vez un cuento que no dé cuenta de las desigualdades, y la pregunta puede ser, ¿y por qué siempre la nena está tan arregladita y tan ordenada? Los dibujos para los niños y las niñas dicen mucho, pasan horas mirando los libros de cuentos, o en los jardines, o en sus casas muchas veces, o las imágenes de la televisión. Bueno, ayudar también ahí a problematizar, ¿no? A poner esa pregunta, ¿y por qué la nena sí? ¿Y por qué la nena sí? ¿Y por qué el nene? Bueno, nada, nada no, mucho, pero fundamentalmente separar. No pienso, ni estoy ahí incorporando la problematización en situaciones de abuso y de maltrato. Eso es denuncia, eso es sanción, eso es investigación, eso es lo que eso es preservar el interés superior del niño, eso es preservar el derecho del niño como sujeto, eso es un acto de responsabilidad del adulto docente ante una situación en caso de conocerla y saberla. Claro. Que no podemos llevar adelante solas. Claro, el sistema claro. educativo no puede solo tampoco ahí. Natalie, para decir que estoy absolutamente de acuerdo en esta diferenciación que tú haces, pero también para decir que hay muy poca cultura de la denuncia. Inclusive hay mucha naturalización de que el abuso sexual es normal y natural, pues eso eso ha existido siempre, como si fuera casi un derecho, se plantea. Entonces ahí es donde sí hay que hacer una labor muy preventiva y muy de información, muy educativa también con las familias. En Medellín, frente también a esa necesidad de llegar a las familias, se ha creado la Secretaría de Familia, ¿no? Y se espera que también logremos hacer unión, sinergia con educación y con mujeres, especialmente para poder llegar a las familias con el mensaje de lo de la igualdad de género, pero también con esos básicos de educación sexual que a veces se nos olvida y se cubre, y hay un silencio tremendo sobre lo problematizar, sobre el expresar y sobre el decir qué pasa ahí con la vida sexual, no solamente de niños y niñas,
no, con la vida sexual de los adultos y adultas, que por supuesto esa es la que va a influir, como también lo decía Lucía, pues va a influir en la infancia. Pero claro, estoy completamente de acuerdo contigo. La denuncia, porque eso es un delito, el abuso sexual es un delito y el maltrato es un delito. Muchas gracias a Lucía, a Elisa y a Rosario. Definitivamente hoy nos ponen en un marco de muchas reflexiones, de construcciones, y creo que esto nos deja muchos retos a todos los profesionales que acompañamos las infancias, no solamente al campo de la educación, sino también al campo de salud, al tema de los que acompañan psicosocial a todas estas familias. Entonces, digamos que este ejercicio que hoy emprendemos nos lleva a replantearnos también esas construcciones que estamos haciendo también en la formación de nuestros licenciados, de nuestros profesionales, en esa perspectiva de género, que entonces también nos invita a este encuentro a tener y a problematizar en esa cuestión que Elisa, que gracias nos empieza a mostrar cómo problematizar todas y cada una de estas situaciones. Hay muchas preguntas que nos hacen, nos queda por ahí pendiente un asunto con la ruralidad, que muchos preguntaron también frente a la construcción de la ruralidad, pero por aras del tiempo, pues vamos a hacer un poco de cierre. Yo creo que para concluir este ejercicio hay 3 elementos muy importantes que quedan la reflexión. El primero lo conjugué en el tema de los roles y esa mirada que hay con respecto a la historia, al patriarcado, y esto nos lleva entonces a reflexionar y a vincularnos con diferentes estrategias, como por ejemplo el juego, que permite, o es una propuesta que permite promover juegos que igualan y que no reproducen estereotipos en esa mirada que tenemos. En este mismo también, a través del juego, promover el desarrollo de la autonomía, educar pensando en el otro y en esos abordajes desde la singularidad, la autoridad y el reconocimiento frente al propio cuerpo. Hay una línea marcada que tiene que ver con el cuidado, o esa ética del cuidado que tenemos, y aquí la visión está en acompañar esas crianzas diversas, esa perspectiva integral y territorial, pensar la infancia desde el territorio, y en ese pensar la infancia, el cuidado de sí, de los otros, de nuestras infancias, y poder problematizar todas esas situaciones que se dan alrededor del cuidado, alrededor de la redistribución de las tareas, correrse del adultocentrismo, que fue como un asunto que miramos bastante, y corresponsabilidad con las familias es un asunto que viene muy marcado en este ejercicio. Y creo que la última línea, entonces, para cerrar esta mirada, tiene que ver con la transversalización, el dinamismo de los contenidos y la integralidad, que nuestras compañeras reflexionaron bastante. Mirar entonces el tema de una educación que nos haga más libres a todos y todas, y en esa educación libre, pues construir jardines más cercanos para promover vínculos, conocer las orientaciones y las normativas y empezar a aplicarlas, porque ya todos tenemos unas orientaciones, pero cómo las vamos aplicando en ese ejercicio, y la igualdad del trato en esa formación de la infancia desde esa función política y social. En este ejercicio, entonces, la reflexión nos lleva a pensarnos en esa educación sexual que hay con respecto a esas creencias, a esos tabús y a esas propuestas que vamos diseñando. Es decir, creo que tenemos muchos retos. Les agradezco enormemente por este espacio. Quedamos con muchas preguntas, pero también con muchas motivaciones de, desde nuestros espacios, empezar a movilizar acciones. Los participantes hicieron unas apreciaciones muy importantes que resaltan el conocimiento, la labor y este espacio que les ayuda a ellos también a pensar en sus ejes, en sus trabajos, en sus prácticas. Entonces me queda decirles que muchas gracias por aceptar esta invitación, por hoy estar aquí y por compartirnos esos saberes, porque realmente es que así construimos academia y construimos lo más importante, esa transformación social que queremos con nuestras infancias. A todos los que participaron en este espacio, es muy corto, pero muchas gracias. Los estaremos invitando a nuevas cátedras. Estos espacios son cortos, pero nos permiten hacer muchas construcciones. Entonces, muchas gracias a todos. Nuevamente a Lisa, a Lucía y a Rosario
nos quedaba como un encuentro pendiente para seguir debatiendo este ejercicio. La invitación está abierta desde el Tecnológico de Antioquia. Como institución estamos haciendo una apuesta por las infancias y qué rico que ustedes estén acá para podernos aportar en esa construcción, no solo de ciudad, sino también de país. Gracias, muchas gracias por la invitación, un placer. Un placer la mesa. Gracias, una feliz noche. Igualmente. Muchas Muchas gracias y estamos, yo creo que continuando el diálogo. Tal Sí, cual, estamos en contacto, yo les estaré escribiendo.